Gracias, presidenta. Una vez tiene la sensación de que esto se vuelve un discurso reiterado, pero a su vez tiene la obligación de seguir diciendo lo que piensa y de señalarlo, sobre todo cuando uno cree, y creo que todos creemos acá, que la educación es el principal problema que tiene el país para resolver por delante. La prioridad número uno, tema de campañas electorales, pero también de preocupación de todos los partidos. Genuinamente, yo no puedo hacerle el agravio al Frente Amplio de decir que no le importa la educación, le interesa. De hecho, la ha priorizado en lo que tiene que ver con los recursos desde que asumió el gobierno en 2005 en cada oportunidad. Lo que ocurre es que tiene una mirada, desde nuestro punto de vista, equivocada sobre cuál es la terapéutica, o mejor dicho, dentro del Frente Amplio han terminado predominando las miradas equivocadas, porque yo me imagino que esa misma frustración que uno tiene de sentir que pasan los años y las cosas en el sistema educativo no mejoran, empeoran, porque los mismos datos que leo yo los lee el gobierno, los mismos indicadores que miramos nosotros los mira también el partido de gobierno. Por lo tanto, yo asumo, bueno, a ver, el informe del Instituto Nacional de Evaluación que se publicó a fines del año pasado, elaborado desde un organismo del Estado, es tremendamente crítico con la situación que tenemos en educación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que incluso sabiendo de parte de mucha gente, de los principales especialistas del país en materia educativa, las cosas que hay que hacer, luego no se hacen. No se hacen. Es una cosa increíble porque es como caminar hacia el precipicio, o mejor dicho, ir deslizándose en la pendiente con los ojos abiertos y sabiendo que estamos bajando y no pasa nada. Y realmente es particularmente doloroso y decepcionante sentir que cuando todavía no se ha cumplido un año del nuevo gobierno, la sensación que uno tiene es que en materia de educación los dados están echados. Y ese destino indica que los que querían impulsar una transformación real, profunda, como la que se necesita en el Uruguay de hoy, perdieron la partida, y que lo que ha ganado es la inercia, es la continuidad, que cuando se trata de una situación en crisis es el deterioro gradual pero sostenido cada vez mayor. Y sinceramente yo no creo que nadie tenga el interés de que eso sea así, al contrario, porque hay algunos por ahí que dicen no, porque se les atribuyen intenciones malévolas a quienes están en el gobierno, y no es así. Lo que ocurre sí es que no hay voluntad para tomar las decisiones de transformación. Para empezar una transformación educativa necesita entusiasmo, necesita señales fundacionales, necesita crear un equipo de gente que diga: acá hay un antes y un después, hay un momento de transformación, de punto de inflexión, de cambio de tendencia. Y eso tampoco aparece en la propuesta de este gobierno, porque lo que se dijo que pretendía ser eso, el cambio del ADN, quedó por el camino absolutamente. No existe nada de transformación en absoluto. Pero uno lo ve incluso cuando se toma alguna medida tímida, como el asunto del cambio en el sistema de elección de horas. Y aún eso, tímido y poquito, que muy poco o casi nada significa de cara a una transformación educativa, también fracasa, también queda para el costado. Porque hay cosas que rompen los ojos. El tema no es solamente que se elijan horas cada 2 años. El tema
es que si el sistema de elección de horas sigue siendo un sistema en función del orden de calificación de los docentes, y los docentes van a seguir eligiendo los mejores lugares, los que tienen más puntaje, y van a terminar yendo a los mejores lugares los mejores docentes, y van a los peores lugares los docentes con menos calificación. ¿Y qué significa eso? Significa lo que aparece después en los resultados de las pruebas internacionales, que nuestro país es el más desigual en términos de aprendizajes. Y claro, si los docentes menos calificados les enseñan a los chiquilines en contextos más adversos y los docentes más calificados eligen los lugares de mejor nivel y les enseñan a los que ya vienen de sus casas con más ventaja, está en la tapa del libro. Pero así como eso hay mil cosas que son obvias, que rompen los ojos, que deberían generar, no hoy, hace años, medidas de transformación, de modificación, de decir, bueno, no, vamos a dar vuelta la situación. No se hace nada. Eso es lo que es tremendamente frustrante, sobre todo porque además en el interín van pasando las generaciones, van pasando chiquilines que rebotan, que se sienten frustrados, que abandonan. ¿Por qué el Uruguay está prácticamente último en la tasa de egreso de enseñanza media? Porque los chiquilines se van, se aburren, no es que no lleguen, llegan de primaria y van quedando por el camino porque secundaria no es atractiva, no es atractiva en las formas de enseñanza, no es atractiva en los contenidos, no hay relación directa entre lo que se aprende y lo que después se obtiene en la salida de la educación, porque desde que las sociedades son sociedades humanas, la educación siempre tuvo dos funciones. Una función de socialización, de transmisión de pautas y valores y preparar a las personas para su inserción en la vida adulta. Y si los chiquilines sienten que terminar tercero, cuarto, quinto o sexto da igual a la hora de conseguir un empleo, se van antes. ¿Para qué se van a quedar? Si además lo que se les enseña, se enseña en forma aburrida y además no es importante para los desafíos del mundo de hoy. Entonces, si estas cosas que uno repite como un loco desde hace años, y las repite y las repite y la dicen todos los que están especializados en el tema educativo, y sin embargo pasa el tiempo y no pasa nada, es realmente terrible. Entonces, uno va a votar los artículos que están acá planteados. Por supuesto, vamos a seguir dando recursos. Ahora, pensar que la solución está en que se dice, le vamos a dar el 6% del PBI a la educación, es magia. Acá, cuando uno mira para atrás, nosotros empezamos a descubrir que no éramos los campeones del mundo en materia educativa con los estudios que desde la CEPAL elaboró Rama en los años 90. Entre el 90 y el 94 nos despertamos, nos encontramos con la realidad de que el Uruguay en materia educativa estaba quedándose atrás y estaba con problemas muy serios. Y en el 95, en la elección del 94, yo lo desafío a que todos busquen los discursos de la campaña del 94, todos los partidos, todos los que competían por la presidencia, todos decían que si ganaban, Rama iba a ser el presidente del CODICEN, porque era el tipo que había interpretado y diagnosticado la realidad, y ganó Sanguinetti y fue Rama. Pero si hubiera ganado el Frente Amplio hubiera sido Rama, y si hubiera ganado el Partido Nacional hubiera sido Rama. Y Rama armó un equipo con gente de distintos orígenes. Pero claro, y las pocas cosas que se hicieron en este país de transformación educativa se hicieron en la época de Rama. Las escuelas de tiempo completo. El otro día la ministra de Educación inauguró una escuela de tiempo completo y dijo que estaba cambiando el ADN de la educación. ¡Por Dios! Las escuelas de tiempo completo están desde hace 20 años en el país y fue a raíz de una de las cosas que se hicieron bien en la época de Rama. Pero después de eso la nada. Y esa es la realidad. Después del gobierno de fines del siglo pasado, no ha habido una nueva
una nueva propuesta de reforma profunda de la educación, y es dramático. Y uno se pregunta, ¿y este gobierno que no lleva un año se va a quedar en esta situación? O sea, ¿va a pasar 4 años más sin ofrecerle al país una transformación educativa? La verdad es insólito, es una cosa que golpea, que duele y que parece inconcebible. Pero de hecho la pulseada que tuvieron Neto y Filgueira este año, que todos sabemos que existió, aunque no lo quieran decir directamente, era entre la inercia o el cambio. A ver, uno ya sabía, porque como uno sabe cuál es el poder que tiene cada lugar, cuando distribuyeron las fichas en el tablero, quedó clarísimo. Fernando Filgueira, que era el que recorrió el país el año pasado en nombre del Frente Amplio diciendo lo que había que hacer en materia educativa y que todos coincidíamos, fue al lugar de menos poder de todo el sistema educativo, la subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura, que por definición además se encarga tradicionalmente de la cultura y ni siquiera de la educación. Pero si además se tratara de dedicar a la educación, lo que tiene el Ministerio de Educación y Cultura es poquísimo o nada en materia educativa. Entonces, cuando se distribuyeron las fichas estaba claro. O sea que la renuncia de Filgueira era cuestión de tiempo. Si no iba a poder hacer nada donde estaba. El director de Educación, todos decimos, no, se fue Mir y se fue Filgueira. Estaban en lugares de segundo orden. ¿Por qué? ¿Por qué esta tragedia que el Uruguay está viviendo de, con los ojos abiertos, seguir transitando en la bajada? Yo la verdad que no lo entiendo, porque creo que en el Frente Amplio hay mucha gente que opina estas mismas cosas y que cree que hay que llevar adelante una transformación y, sin embargo, a la hora de la verdad pierden, quedan para atrás y la inercia se impone. Quizás porque hay que enfrentar situaciones de poder complicadas, pero, a ver, hay que enfrentar situaciones de poder complicadas cuando hay que hacer transformaciones. Se supone que un partido como el Frente Amplio lo sabe porque ha tenido que lidiar desde la oposición para llegar al gobierno y hay que hacer cosas que son difíciles de hacer, pero hay que hacerlas. Y eso es lo que uno siente que se posterga y se posterga, porque ¿saben qué? Al final los estudiantes, que son las víctimas de todo esto, no tienen una voz fuerte, no tienen una voz significativa, no están organizados para reclamar por el drama por el que están pasando. Y entonces, como los que sí están organizados defienden el statu quo, a la hora de la verdad la correlación de poder termina favoreciendo la continuidad de lo que está pasando. Y la continuidad de lo que está pasando es para peor, y todos lo saben. Entonces nosotros vamos a votar estos artículos, pero vamos a sentir que nuevamente, otra vez, se postergan las respuestas que le debemos, no que podríamos, que le debemos a las nuevas generaciones. Y así van quedando para atrás nuestros muchachos en relación, ya no al mundo desarrollado, en relación a los muchachos de otros países de América Latina. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Amorín.